Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos. Estamos de regreso después del comienzo musical del programa del día de hoy y ya preparados para saludar a quienes nos van a estar acompañando el día de hoy en nuestro panel. Está ya con nosotros Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. ¿Cómo estás, Catalina? Muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias como siempre por la invitación. A ti por estar acá con nosotros, lo mismo que a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio. También, Lorena, bienvenida nuevamente. Gracias por estar acá. Buenos días y gracias por la invitación también. Bueno, vamos a ir de inmediato con, tal como lo decíamos al comienzo, el tema que se estuvo llevando además la atención a nivel político la jornada del día de ayer, la presentación de los ministros y ministras que van a estar acompañando al presidente electo José Antonio Kast una vez que asuma el mando el 11 de marzo. Se estaba a la expectativa qué pasaba con la figura de minería y finalmente fueron 24 los ministerios que se nombraron, dado que va a haber una cartera que va a tener categoría de biministerial, que es el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y a su vez Ministerio de Minería, que va a estar encabezado por Daniel Mas. Dentro de lo que tiene que ver con estos nombramientos, había... De lo que se estuvo diciendo antes, se cumplieron la gran mayoría. Yo creo que el principal dato nuevo fue esta categoría de biministerio, porque no se tenía certeza de si efectivamente iba a haber una figura de estas características. Y bueno, también están los perfiles de algunos de estos secretarios de Estado o futuros secretarios de Estado. Recordemos que ya la figura de Jorge Quiroz había estado un poco en el debate a propósito de esta vinculación que se le ha hecho en casos de colusión, pero también es importante ver cuáles son las miradas que se tienen respecto a otras figuras. Por ejemplo, el Fernando Rabat, quien va a estar en Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Hay quienes están mirando con atención también el haber sido abogado de Augusto Pinochet en su momento. Lo otro importante, los nombres ex concertación que están presentes también en este gabinete. Jimena Rincón, que va a estar asumiendo en energía. Jaime Campos, que va a estar en agricultura y que no pasó desapercibido ayer porque después de la presentación tuvo hartos comentarios ante la prensa. También está el tema y el sello que tendría Judith Marín liderando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, particularmente por las miradas que ha tenido sobre algunos temas, por ejemplo el aborto. Son algunos de los nombres, obviamente ya estaremos hablando un poquito más en detalle de ellos, pero quiero darles la palabra para tener una visión más general de la percepción que tiene cada una de ustedes de la característica que ha tenido este gabinete ministerial, que como decíamos, hay varios nombres que ya se habían estado comentando con bastante antelación, pero ya con todo oleado y sacramentado, por decirlo. Importante saber cuáles son las percepciones. Catalina, me quedo contigo para saber tu mirada general. Bien, respecto del gabinete, yo creo que sí, sin tanta sorpresa. También he estado leyendo mucho, que antes era con mucho secretismo todo lo de los gabinetes. Parece que, no sé si hoy día con todo lo que tiene que ver con la tecnología es más difícil como cambios de última hora de repente. Exactamente, es un tanto más difícil, pero yo creo que fue una muestra de un gabinete que en simple, ¿no? Yo lo definiría como bastante transversal. Y transversal en el sentido de que tiene presencia de distintos partidos políticos, usualmente no lo que se quisiera, pero sí hay bastante experiencia, hay varios... Harto independiente además, ¿no? Mucho independiente, sí, son 16 independientes y después de la disolución de algunos partidos incluso podría llegar a 20. Sí. Ahora sí, me sorprende para bien, por ejemplo, el tema de que hayan varias mujeres en el gabinete. Yo creo que lo otro que me gusta mucho es que también hay muchos ministros que son originalmente de regiones, lo que me parece súper importante y súper adecuado también para todo lo que tiene que ver con temas de descentralización. Así que yo lo definiría como un gabinete transversal y tal como lo han dicho ellos. Hoy día escuchaba al ministro del Interior que está para responder a la emergencia. Yo creo que sí, los gabinetes tienen que dar ciertas señales desde el punto de vista ideológico, cómo se van a proyectar desde el punto de vista del control respecto de con quién van a gobernar y también desde el punto de vista de la gobernabilidad, cómo lo van a hacer. Así que yo creo que esas son preguntas un tanto abiertas que se van a ir disipando a lo largo del tiempo, yo creo. Lorena, también cuéntame tu percepción inicial y general de lo que fue la presentación que tuvimos anoche de este gabinete. Ya lo decía ahí Catalina, destacaba la presencia de mujeres, también la transversalidad, lo que tiene que ver también con la independencia de muchos de ellos. ¿Cómo lo ves tú también?
Sí, mira, yo antes de hacer una mirada o leer este gabinete como una suma de nombres, yo creo que aquí hay una cuestión bastante clara y que tiene que ver con un diseño político de lo que representa el gabinete y de la forma probablemente que se proyecta el gobierno de José Antonio Kast, y que tiene que ver con responder a Chile a través del orden, el mercado y la autoridad. Yo creo que eso es independiente de que no todos pertenezcan a partidos políticos o de que sean de regiones. Yo creo que la mayoría representa estos tres elementos. En el plano económico tenemos los nombres de Jorge Quiroz en Hacienda y Diego Mas, que además asume como biministro, y que no son neutros, son básicamente una ortodoxia fiscal muy conocida en Chile, que había imperado anteriormente en otros gobiernos y que ha sido crítica de cualquier fortalecimiento del Estado social. Entonces aquí no hay una pluralidad de miradas económicas, sino más bien hay una sola lectura sobre crecimiento, redistribución y rol del Estado. Y en mi opinión creo que esa no es una decisión, no es una decisión técnica, sino más bien política. Y esa es la señal que se estaría dando. Lo mismo pasa también con el corazón del poder político, donde está Claudio Alvarado en Interior, Barros en Defensa y Trinidad Steinert, en Seguridad, en donde en realidad el conflicto social tiende a ser leído como un problema de control. Y por lo tanto yo creo que también ese es un elemento que va a estar muy presente en las definiciones políticas que lleva a cabo este gabinete o estos distintas sumas de ministros y ministras, digamos. Y lo mismo pasa un poco con todo lo que es el ámbito social, en desarrollo social, vivienda, salud, trabajo, en donde también hay una lógica de administración del malestar o de las crisis, digamos, pero más bien no se observa que haya una intención de llevar aquellos derechos sociales o de pensar en un estado de derechos, sino, como les decía anteriormente, más bien de administración y de gestión, digamos, lo cual no implica que una buena gestión no tenga que llevarse a cabo, pero tiene que ver más bien con el fondo político, con el trasfondo de lo que se quiere plantear en estos nombramientos, digamos. Y bueno, por último, igual hacer una referencia a lo que significa la inclusión el nombramiento, digamos, de la ministra de la Mujer, que es evidentemente una señal política, y es una señal preocupante porque tensiona el sentido por cual surge el Ministerio de la Mujer, y que tenía que ver con esta desigualdad estructural, violencia de género y brechas persistentes. Entonces habrá que ver cómo se expresa la ideología que ha manifestado la futura ministra respecto de lo que va a hacer el Ministerio de la Mujer, que, insisto, tensiona particularmente el hecho del por qué surge este ministerio. Catalina, varios puntos que surgen ahí de la reflexión de Lorena. Por un lado, esta impronta señala de administración y gestión en torno a lo que va a ser este próximo gobierno. Ahí nombraba algunos términos: orden, mercado, autoridad. Hablaba de ortodoxia fiscal, a propósito también de los nombres que están en los ministerios más económicos, y además también ese apunte que se hace final respecto al Ministerio de la Mujer, que particularmente en algunos sectores se ha mirado con cierta preocupación la llegada, particularmente en lo que es esta cartera que, digámoslo, también ha ido asumiendo en el último gobierno. Es un rol relevante en lo que particularmente se está proyectando de aquí en adelante. Te dejo ahí la palabra, Catalina. Sí, mire, respecto de el tema de la mujer, yo creo que no es una sorpresa que José Antonio Kast haya elegido una mujer con ese perfil. Recordemos que él siempre ha sido una persona bastante conservadora. Ahora, si nosotros miramos los números respecto de la composición del gabinete, respecto de las mujeres, Bachelet tuvo 9 mujeres, Piñera 7, Gabriel Boric comienza con 14, pero hoy día tiene 11 actualmente, José Antonio Kast tiene 11 mujeres también ministras. Entonces, desde el punto de vista de los números, a mí me parece que la composición del gabinete no está representada. Bueno, siempre faltan más mujeres, ¿no? Yo soy de la idea de que deberíamos estar en muchos más espacios, pero si lo miramos desde una mirada histórica, yo creo que la presencia de mujeres en el gabinete sigue estando bien arriba. También el otro día pensaba y hacía un análisis de que en el último tiempo hemos tenido varias mujeres voceras de gobierno en una cartera súper importante. O sea, en su momento estuvo Carla Rubilar. Ena von Baer en su momento también. También tuvimos igual, bueno, Camila Vallejo. Carolina Toá también en su momento. Exactamente, ahora va a ser la Mara Cedini. Entonces yo creo que eso da cuenta de que, bueno, hay estudios que lo demuestran, ¿no? Que las mujeres en términos de eficiencia y gestión somos más responsables, somos más
disciplinadas, qué sé yo, y yo creo que desde ese punto de vista hay una composición, insisto, bien transversal y me sorprende para bien que hayan tantas mujeres en el gabinete. Respecto del punto de vista de lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas que se van a llevar a cabo, yo creo que evidentemente para José Antonio Kast hoy día los temas de género no son una prioridad y así lo estableció también en su programa de gobierno. Entonces, él tiene una apuesta y también lo ha señalado así por todo lo que tiene que ver con la emergencia, le va a tocar ahora la tarea de la reconstrucción y yo creo que la señal política que está dando en estos momentos también obedece a un fenómeno, yo diría, de carácter mundial, donde los presidentes están optando mucho por el tema del personalismo. Hoy día los partidos políticos también bastante deslegitimados, las personas no confían en los partidos políticos y en otras instituciones de esa, para qué decir en el Parlamento, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día se está evidenciando también una transformación en ese sentido, donde los presidentes abogan más, quizás, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, pero por decisiones personalistas, y yo creo que eso hoy día ha quedado en evidencia también en el gabinete. Vamos a ver qué va a pasar con el tema de los subsecretarios, las delegaciones presidenciales que se irán definiendo más adelante. Ahora, desde el punto de vista del análisis político, parlamentario y legislativo, ¿qué es lo que me preocupa a mí? Que las alianzas cortoplacistas estratégicas electorales, si no tienen un sustento ideológico fuerte, es muy difícil poder llegar a acuerdos. La presencia de los partidos en un gobierno y una coalición se hace necesaria para gobernar, por lo tanto, es complejo que no haya tanta presencia de partidos porque eso puede extrapolarse a lo que va a pasar en el Parlamento. ¿Qué quiero decir con esto? Que el convencimiento hacia los parlamentarios en distintas iniciativas y materias de ley tal vez va a ser 1 a 1. Y en un sistema político altamente fragmentado, donde además nos quedan 2 semanas de periodo legislativo y donde la reforma al sistema político ha ido quedando de lado a propósito del tema de la emergencia, yo creo que si esa reforma no se saca, que yo le veo pocas ganas de que salga, ya está como media muerta, va a iniciar con un nuevo periodo parlamentario, son cuestiones que van a obligar de cierta manera al gobierno a enfrentarse en un escenario altamente fragmentado y donde el convencimiento hacia los distintos parlamentarios va a tener que ser 1 a 1. Y con esto finalizo y me extendí un poquito. Me encanta que esté José García Ruminot. Claro, de hecho, querían también ahondar en eso. Ya, ahí lo podemos tocar. Sí. Lorena, hablemos un poco también de algunos de los puntos que planteaba recién Catalina, de alguna manera el rol y la impronta que de alguna manera se había planteado por parte de José Antonio Kast en campaña y que iba a ser la proyección en su gobierno, a la hora de ir entendiendo un poco la lógica con que se presentaron ciertos nombres. Sí, bueno, en realidad comparto de que efectivamente él es una persona que planteó un gobierno que evidentemente va a ser más conservador, digamos. O sea, en eso yo creo que no hay punto de debate. Si el tema es cómo se va a tensionar o si no se va a tensionar esa relación de los nombres de los ministros y ministras que puso en la mesa versus lo que va a pasar en definitiva con la sensación que pueda producir en la sociedad chilena de aquí en el plazo, digamos, que dura este gobierno. Ahora, yo creo que para entender este gabinete igual hay que sacarlo del registro coyuntural, digamos, porque una cosa son efectivamente las emergencias que van a tener que enfrentar con el tema de los incendios, la reconstrucción, qué sé yo, pero ponerlo más bien en una perspectiva que es más larga, digamos. ¿Cuál es el proyecto que entonces se está instalando en Chile y que tiene que ver, yo creo, y esa es mi lectura, con no un experimento, sino una cuestión que ya existía, que era histórica y que en Chile y en Latinoamérica se ha dado bastante, que es este Estado subsidiario, fuerte en control, débil en lo social y un mercado como principio ordenador de la vida colectiva, digamos. Entonces yo creo que en ese sentido, y comparto también, creo que los partidos políticos de esta coalición, en formación entiendo yo, porque igual el Partido Nacional Libertario como que se salió, se restó, o sea, como que no es tan lógica como quizás habría pensado el presidente electo. Pasó también el tema de Rodolfo Carte, que supuestamente le rechaza el Ministerio de Seguridad. Entonces, por lo tanto, yo creo que ahí la articulación va a ser bien interesante de lo que haga
Ruminot, digamos, Sí. en términos de la experiencia que pueda tener, de los puentes que pueda generar, porque vemos que si bien se ve en la foto una transversalidad, yo creo que en verdad es más bien la foto, digamos. O sea, yo no sé qué tantas puentes pueda tejer Jaime Campos o Jimena Rincón, digamos, hoy día en la situación en la que han estado, por muy nombres ex concertación que sean. Por lo tanto, yo creo que ahí hay un tema, una tensión que se va a producir en el corto plazo, creo yo, además, con los partidos políticos, con lo que quieran representar. Vemos también ahí a Undurraga, que también pertenece a un partido Evópoli, político. que eventualmente, dependiendo del futuro del partido, puede también quedar como Puede independiente. desaparecer, claro, pero le dan un ministerio que en términos políticos no tiene una relevancia tan importante, digamos. Por lo tanto, yo creo que ahí si bien hay nombres que puedan hacer llamados a esta transversalidad, yo creo que en verdad no están en el núcleo ni de lo económico ni de lo político. Vuelvo contigo, Catalina. Dejamos pendiente ahí el poder analizar la figura de José García Ruminot. De hecho, en paneles anteriores, sabiendo ya que era el nombre más probable en Sexpress, se veía con buenos ojos la llegada, tomando en cuenta los años en el Parlamento y además las capacidades que pueda tener para ir articulando dentro del Parlamento. Pero también está el tema de los roles que asumen las figuras que están más vinculadas tal vez a Chile Vamos. Ahí mencionaba Undurraga, recién Lorena. Está también el ministro del Interior, Claudio Alvarado. Hablemos un poco también de esos liderazgos y cuánto pueden hacer también la diferencia a dar un mayor dinamismo a militantes o integrantes de un gabinete que tienen que ir acostumbrándose también a las dinámicas del Estado, que de repente cuesta para los primeros meses o las primeras semanas. Te dejo ahí la palabra, Catalina. Yo creo que hay harta presencia, o sea, no diría que mayoritariamente, pero sí tenemos presencia importante de personas que han estado históricamente vinculadas a Chile Vamos hoy día en el gabinete, ¿ya? Tal vez no están, yo creo que lo de José García es muy bueno y es muy positivo porque es toda la articulación de la agenda legislativa la que él va a llevar y finalmente eso también es lo que nos va marcando la agenda. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que José García, yo personalmente lo conozco, he tenido la fortuna de trabajar un par de veces con él, es una persona tremendamente dialogante, yo creo que es de esos, sin que se ofenda, ¿no? Es de esos políticos antiguos como que ya no quedan, como que uno echa de menos, ¿no? Esa calidad de política de repente, y yo creo que él va a ser un muy buen articulador en ese sentido, en la búsqueda de llegar a acuerdos y negociaciones, porque recordemos también que el Parlamento no está en el mejor escenario para el gobierno tampoco, yo diría que mejor en el Senado, pero la Cámara son siempre más desordenados también, entonces ahí yo creo que hay un tema bastante relevante. Desde el punto de vista, no sé, de los números, Chile Vamos hoy día está representando como algo así como el 20% del gabinete. Sin perjuicio de ello, yo creo que hoy día las cuestiones que le interesan al gobierno y a mí, que me importaría, por ejemplo, respecto de la consistencia o la coherencia que debiera manejar José Antonio Kast, es si, por ejemplo, el ministro de Seguridad va a estar presente en el comité político, va a ser parte del círculo de hierro atendiendo las emergencias que el presidente quiere responder. Esas cuestiones yo creo que hoy día son importantes de ir dilucidando en estos días, aunque sabemos que febrero es un poco muerto. ¿Lorena? Sí, mira, a propósito de la presencia de Ruminot, a mí lo que me falta es tener claridad de cuál es la agenda legislativa, porque como que sabemos que es complejo, que hay desorden en la Cámara, que el sistema político no acompaña, porque además varios parlamentarios van a quedar sin partido cuando se produzca la disolución, etcétera. El tema es cuál es la agenda legislativa que se quiere llevar al Congreso. Entonces, de eso no hay claridad. O sea, no tengo... Hay una agenda de emergencia... según señala... Y ahora la emergencia de la emergencia. De la emergencia, teníamos claro. un gobierno de emergencia en un principio por temas puntuales, pero ahora también surge esta contingencia en el sur. Entonces a mí lo que mi sensación, digamos, es que efectivamente es un gobierno que está enfocado en la administración, pero evidentemente abriendo las puertas del mercado a una estabilización en términos de que el mercado regula todo, digamos. Entonces, ¿cuál es la presencia del Estado ahí? Por eso, insisto, yo creo que esto es evidentemente una señal política, la lectura más de fondo yo creo que va por ahí,
independiente de que existan figuras como Ruminot o Claudio Alvarado en el Ministerio del Interior, que además yo creo que más bien es como el ministro que representa lo que era José Antonio Kast en su juventud, digamos, que tiene que ver con el gremialismo, con esos lazos, digamos, que pueden haber tenido. Pero como no veo una agenda legislativa tan concreta, no sé cómo se va a traducir esta relación con el Congreso, o si efectivamente va a existir una agenda robusta en términos de leyes, de transformaciones. Mi impresión es de que no. Digamos, o sea, tampoco sabemos cuál va a ser, ni siquiera se han tocado los temas más valóricos, sabemos quiénes son los ministros y ministras, pero en el fondo podemos hacer suposiciones, pero no tenemos un camino, no tenemos señales que nos puedan indicar cuál va a ser entonces esa agenda, tanto legislativa, si va a tocar los temas valóricos, y en el fondo lo que tenemos, por lo menos nosotros, es estar expectantes y en lo concreto no solamente fiscalizar, sino que también ojalá sea un gobierno que permita que los derechos sociales sigan avanzando, digamos, porque yo estoy convencida de que independiente que haya ganado un proyecto que pueda representar ser más conservador, creo que efectivamente todavía existe una brecha y desigualdades en mujer, en derechos sociales, en vivienda, que aún la gente tiene como grandes dolores dentro de su vida cotidiana, digamos. Catalina, dos cosas. Parte de lo que tiene que ver con esta agenda, ahí Lorena ha dicho que todavía no está claro, no ha estado claro por dónde va a ir el rumbo, particularmente de la agenda de este gobierno. Y se me había quedado en el tintero anteriormente algo que también señaló Lorena, de esta subsidiariedad que al menos se identifica en las propuestas o al menos en los nombres que están surgiendo en el gabinete, una subsidiariedad 2.0, si queremos ponerle algún nombre. ¿Cómo ves también esos dos puntos? Y obviamente te dejo tiempo para hacer contrapunto. Ya, desde el punto de vista de qué es lo que se viene, yo creo que en materia legislativa, a ver, tengo aquí algunos apuntes, algunos datos. Sí. Yo creo que lo principal es el tema de las fronteras, y así también lo ha especificado el presidente y lo está mostrando con toda la agenda internacional que está haciendo. Yo creo que todo lo que tiene que ver con el corredor humanitario, generar alianzas estratégicas, todo lo que está además pasando a nivel internacional, ¿cierto? Con Venezuela, con Estados Unidos. Yo creo que hay ciertos planes acá que él tiene en su programa de gobierno, como el cierre total de frontera a través del orden migratorio, todo lo que tiene que ver con la modernización del sistema penitenciario también, la crisis de seguridad y la interoperabilidad que van a tener los distintos ministerios. Yo creo que hoy día esa es la primera prioridad que está teniendo el gobierno. Otra cuestión importante y relevante a propósito del déficit habitacional, que ahora va a ser aún más grande. Recuerdo el año pasado en alguna oportunidad leí unas cifras que Chile alcanzó el nivel mayor de campamentos respecto del año 96, o sea, estamos hablando cuando recién se estaban implementando igual políticas habitacionales. Entonces yo creo que ese es un tema que sin duda también va a ser muy importante de relevar, y la verdad es que respecto del rol subsidiario del Estado, eso lo tenemos hace rato, o sea, eso viene de la Constitución del 80, entonces distintos gobiernos han transitado respecto de el desarrollo de políticas públicas. Efectivamente sí, hay algunos que tienen un enfoque diferente desde el punto de vista desde hacia dónde quieren apuntar, pero particularmente y personalmente yo no le veo nada de malo al rol subsidiario del Estado y a la presencia de grupos intermedios. Yo creo que José Antonio Kast, algo que también está mostrando, y como ahí recojo lo que decía Lorena, es que también está haciendo partícipe el gabinete a los gremios. Hoy día se habla mucho también del concepto de gobernabilidad. Desde la ciencia política, hoy día la gobernanza y la gobernabilidad ya no alcanza solamente con que sea el Estado quien responda a las necesidades ciudadanas. Hoy día se necesita una articulación desde el mundo público, el mundo privado, la sociedad civil. Por lo tanto, a mí me parece que la lectura que se está haciendo desde cómo tenemos que responder hoy día a las necesidades, creer que solamente es el Estado quien tiene que responder a las necesidades ciudadanas, a mí me parece que sería acotar el debate. Yo creo que podemos enriquecerlo mucho más, y si podemos tener personas competentes, con experiencia, que conozcan respecto tanto del mundo público como privado, y que eso va a permitir mejorar las condiciones de vida de la población, porque finalmente eso es el bien común, mejorar la calidad y las condiciones de vida de todos los habitantes de nuestra población. Si para ello tenemos que tener alianzas estratégicas tanto en el mundo privado como público, yo creo que todo lo que le haga bien a Chile, bienvenido sea. Lorena. Sí, mira, yo
creo que más que discutir si este gabinete es viable o es competente, yo creo que la pregunta de fondo es si es capaz de interpretar un país que sigue demandando derechos, reconocimiento y participación, digamos. Yo creo que sí es efectivo de que hoy día la discusión es cómo podemos hacer estas alianzas, estas articulaciones de los distintos mundos. El punto es dónde pones el énfasis en estas articulaciones. Y cuando vemos hoy día de que esto más bien tiene que ver con gremios empresariales, yo creo que ahí es donde debiéramos incorporar otras miradas también, digamos. Entonces yo creo que eso se va a ir desarrollando. Estamos a un día de conocer los nombres definitivos. Tampoco sabemos si efectivamente todos los ministros y ministras van a estar tanto tiempo, digamos. Ustedes saben que el primer gabinete en general se ha dado que los gobiernos van cambiando bien rápido, digamos. Pero que en el fondo creo que lo interesante es ver cómo se va a dar esta conversación con los distintos actores y los distintos roles que tiene la sociedad chilena, y si efectivamente esta conversación democrática se va a dar por cierre desde arriba o se va a dar efectivamente una apertura. Entonces yo creo que eso está todavía al esperar y al ver, en el fondo. Pero, insisto, creo que la señal política es bastante clara en términos de cuál es la forma en que se espera administrar el Estado. Les dejo unos minutitos breves para cerrar ideas, Catalina. Sí, yo desde el punto de vista de lo que es la composición del gabinete de José Antonio Kast, a mí me parece que tenemos que estar expectantes. Probablemente los partidos políticos no estarán tan contentos con estas definiciones, pero también, insisto, esto nos está por primera vez mostrando un cambio respecto de la conformación que se quiere hacer para un gobierno. Ni siquiera me atrevería yo todavía a poder hablar de coalición, porque una coalición necesariamente necesita obligaciones, deberes, responsabilidad, disciplina, capacidad de gobernar. Entonces, no sé todavía si es posible hablar de una coalición de gobierno con el gabinete que tenemos hoy. Tenemos que esperar las articulaciones que vienen, subsecretaría y todo lo demás para ahí poder hacer un análisis más en profundidad. Lorena, también para cerrar el bloque. Sí, yo creo que aquí tenemos una pregunta abierta que tiene que ver de cómo vamos a entender Chile en el mediano y el largo plazo. Y por lo tanto, comparto en que hay que estar expectante. Creo que es interesante cómo se van a ir moviendo los ministerios, cómo van a hacer las bajadas a la subsecretaría, a los jefes de división. Vamos a ver además si va a usar estas, comillas, balas de plata que se dice que usan los presidentes. E insisto, creo que es una pregunta abierta que no se va a resolver desde la técnica, sino que se va a resolver desde la política. Y ese es un desafío, no solamente para el gobierno de José Antonio Kast, sino también para los partidos de oposición, en los que nosotros esperamos hacer una oposición constructiva. Ya son las 9 de la mañana con 39 minutos. Estamos de regreso con ustedes en nuestro panel junto a Lorena Meneses, delegada nacional del Comité Central del Frente Amplio, y con Catalina Riquelme, investigadora del Instituto Libertad. Vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar con una polémica que ha estado también presente durante esta semana, al alero de lo que es el debate del reajuste del sector público en el Senado, y particularmente unas opiniones que planteó la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, al alero de esta discusión. Ella, sin ir más lejos, advirtió en una exposición ante la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta que los fondos de emergencia podrían no ser suficientes para cubrir el reajuste del sector público debido a la magnitud de los incendios en las regiones de Ñuble y el Biobío. Alertó que los recursos para catástrofes no son partidas reservadas exclusivamente para salarios y probablemente se va a requerir utilizar gran parte de esas líneas de emergencia para poder cubrir esa situación, de manera que no estarían esos fondos disponibles para cubrir la ley de reajuste, cuestión con la que se contaba según la información que nosotros entendimos. Es parte de lo que señaló en su momento en este debate que se dio en el Parlamento, y ya lo decíamos al alero del debate del reajuste. Esto ha tenido diferentes reacciones a nivel parlamentario, pero yo quiero recoger algunas que se plantearon al alero de un programa de radio cooperativa, del Primer Café, donde la secretaria general del Partido Comunista tuvo algunos puntos, pidió a la Contralora con mucha humildad y respeto que sería bastante bueno para la propia institución que en materias que no son de su estricta competencia, ella sea fiel a lo que ha dicho durante todo este tiempo, que es cumplir su labor y no extralimitarse en juicios que están fuera de lo que le corresponde regular a la Contraloría, que se cumplan de la mejor manera posible los actos administrativos. Añadió que es legítimo, cualquiera puede tener opinión, lo complejo es que la Contralora no está acá para dar opiniones sobre economía ni sobre el presupuesto. Es parte de los dichos que se plantean
plantearon. También quería citar lo que señaló el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. Coincidió en que probablemente los dichos de la Contralora fueron más allá de las atribuciones y subrayó que el debate plantea una falsa dicotomía. Lo que se interpretó, por lo menos, es que o hay recursos para enfrentar la emergencia o hay recursos para el reajuste. Sería una cosa bien absurda que no existiera este reajuste. Y cito además algunas opiniones también del diputado republicano Agustín Romero. Sería bueno que se estudiaran un poco cuáles son las atribuciones de la Contraloría General de la República, porque una parte es la fiscalización de los actos del gobierno, pero lo otro es la contabilidad administrativa de la nación, un poco también tomando cierto partido a favor de Dorothy Pérez. También el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, apuntó a que la Contralora tiene que velar por el buen uso de los recursos públicos. Por supuesto que si estamos en una situación de déficit fiscal, aparentemente por cerca de 800 o 900 millones de dólares al año, eso implica un problema en el control de los recursos públicos. Lo que ella hace es una advertencia respecto a que este tema tiene que resolverse y creo que eso es pertinente. Algunos de los puntos y opiniones que se plantearon. Lorena, comienzo contigo para que me cuentes un poquito cómo también has seguido este tema. Sí, mira, cuando leí las declaraciones, igual me llamó la atención, digamos, porque efectivamente el rol de la Contraloría, todos sabemos, es fiscalizar el buen control, o sea, el uso de los recursos públicos, etcétera, etcétera, digamos. Entonces, cuando tú empiezas a opinar sobre cómo se debe distribuir el recurso, te estás, creo yo, en mi opinión, metiendo en un rol que es plenamente del Ejecutivo y del Legislativo, digamos, o sea, de cómo se distribuye, y para eso hay personas que han sido electas por la ciudadanía, que no es el caso de la Contralora, digamos. Con todo respeto, creo que más que estudiar cuáles son sus roles, yo creo que a lo mejor pecó de intervenir dando una opinión personal. Y yo creo que ahí uno debe cuidar no solamente lo que dice, sino también dónde lo dice y qué espacio ocupa, digamos, para poder decirlo. Y en ese sentido creo que corresponde al poder político de cómo se van a distribuir esos recursos, al Ejecutivo, al Congreso, y también comparto un poco como la evaluación que hacía el senador Quintana, creo que fue, que decía esto de la falsa dicotomía, porque efectivamente es trasladar un debate y poner en una muy mala posición a los funcionarios públicos respecto de lo que es el debate en público, redundando, digamos, pero que tiene que ver con que si hay plata para el reajuste, no hay plata para la emergencia. Yo creo que eso no es real, digamos. Entonces, por lo tanto, creo que es tensionar innecesariamente desde un rol que tampoco corresponde que ejerza. Por lo tanto, creo que debería ser un poco más medida en dar opiniones, digamos, pero todo esto con mucho respeto y desde la visión desde fuera, digamos. O sea, muy probablemente ella cree efectivamente que va a haber problemas con las partidas en algún sentido, pero insisto, creo que hay que cuidar siempre no solamente el tono, no solamente lo que se dice, sino también cómo se dice, dónde se dice y cuál es el rol que tengo en el lugar donde estoy emitiendo una opinión, digamos, porque yo puedo dar esa misma opinión no sé, en una reunión de amigos, pero darla en una comisión del Congreso ya es distinto, digamos. Entonces yo creo que eso es un tema que tensiona el debate técnico del debate político. Catalina, también tu impresión respecto al alcance que ha tenido además estas declaraciones. Bien, yo creo que hay que tener en cuenta una cuestión bien importante y que no se nos debe olvidar. El Estado es ejecutivo, pero además legisla, además tiene facultades judiciales, pero muy importante y que a veces no se menciona mucho, también tiene una función contralora. Entonces yo creo que aquí politizar lo que pasó con la Contralora es un poco desvirtuar lo que realmente es importante. ¿Y qué es lo que realmente es importante? Es cómo priorizamos el gasto, porque la realidad es que hoy día nuestro país tiene un déficit estructural. El mismo Consejo Fiscal Autónomo dice que los recursos actualmente no alcanzan para financiar el reajuste, que faltarían alrededor de 822.000 millones de dólares. Entonces, yo creo que aquí empañar el debate político, por supuesto que las instancias deliberativas son el Congreso y para eso están los parlamentarios, pero ojo con una cosa, estamos en una situación bastante compleja y a mí me llama profundamente la atención porque estamos hablando de que son recursos
para emergencias, ¿se entiende, no? Recién lo estábamos conversando nosotros acá detrás de escena, o sea, somos un país tremendamente acontecido, entonces esos recursos debiesen dejarse efectivamente para lo que se necesitan. Yo no estoy ni desmereciendo el trabajo de los funcionarios públicos, ni diciendo que no merecen un reajuste, pero hoy día la realidad es que en nuestra casa no tenemos plata. Y como no tenemos plata, tenemos que saber apretarnos el cinturón y saber dónde vamos a tener que hacer los ajustes necesarios para que podamos tener un poquito más de holgura fiscal. La realidad es que hoy día el gobierno nos está dejando con una casa bastante endeudada, por lo tanto, lo que nosotros tenemos que pensar de aquí en el futuro es cómo vamos ordenando la casa en materia fiscal. Es súper fácil decir, no, démosle nomás. Hay una cuestión también que cada proyecto de ley que tiene que ver con financiamiento tiene que tener un respaldo financiero. Y si hay instituciones autónomas que te están diciendo que no nos alcanza, a mí me parece que la irresponsabilidad política por quedar bien con aquellos que curiosamente, además, están en distintos puestos al interior del Estado que tienen que ver con los partidos políticos que yo represento. A mí eso me parece una tremenda responsabilidad, porque van de salida, pero después quienes van a tener que asumir los costos de esas decisiones políticas que probablemente se van a transformar en ley, va a tener que ser el gobierno entrante. Entonces, ojo con una cosa, resguardar los fondos públicos que nosotros tenemos, a mí me parece que es una tremenda responsabilidad. Yo no lo vería con malos ojos. Probablemente las declaraciones se tomaron desde un punto de vista que se politizó, pero a mí me parece que el Estado tiene una función contralora que debe ser vista con muy buenos ojos, porque en definitiva nos estamos preocupando de lo que viene hacia el futuro. Lorena, los puntos además que hacía mención Catalina de este rol contralor, y además un tema no menor que dejó entrever, que es el ordenar la casa, que también harto se ha estado hablando a propósito del final de este periodo presidencial. Lo primero que me gustaría decir es que el problema fiscal no se resuelve enfrentando a trabajadores públicos con catástrofes naturales. O sea, yo creo que eso, insisto, es no solamente es injusto, sino que además desvirtúa el por qué existe el reajuste o los proyectos de ley que es tradicionalmente todos los años de reajuste fiscal. Que no voy a ahondar en ese tema, pero que sí tiene que ver cómo ponemos en el mismo nivel a los trabajadores del sistema público con lo que pasa en el sector privado. Y por lo tanto considero que este debate es profundamente injusto para ellos también. Pero además, cuando se instala la idea de que no hay recursos sin abrir la discusión sobre quién paga, qué se prioriza y qué intereses se protege, lo que estás haciendo en el fondo es cerrar el debate democrático. Y yo creo que ese es el problema de fondo, independiente de los dichos de la Contralora. Insisto, yo creo que eso es una cuestión, un hecho de la causa, digamos, pero que el problema de fondo tiene que ver en cómo transformas el presupuesto, de pasarlo de una planilla Excel y no realmente lo que es la expresión concreta del proyecto político de un gobierno. Y por lo tanto creo que en ese sentido el debate de decir, sí, hay que ordenar la casa, efectivamente, pero tampoco estamos hablando de un proyecto de ley que no esté bajo un sustento que pueda ser permanente para el próximo año, digamos, sino que hay responsabilidad en su elaboración, en la revisión, y que, insisto, están los otros órganos del Estado también involucrados en la revisión de cómo entonces se hacen estas distribuciones de recursos. Por lo tanto, lo que dijo la Contralora, si bien creo que no es propio de su rol fiscalizador, sí creo que pone en el debate de fondo es donde priorizamos entonces los recursos y qué proyecto de país estamos interpretando. Básicamente el presupuesto es una herramienta con la cual tú desarrollas un proyecto político que desenvuelve lo que va a ser en futuro la cotidianidad de los chilenos y chilenas, digamos. O sea, cuando pongo más recursos en derechos sociales es porque evidentemente estoy pensando en esa línea dentro de mi proyecto político. Pero si empezamos entonces a solamente hacer cálculos respecto de eso, en el fondo no tenemos ninguna, y es evidente, tenemos una diferencia nosotras, digamos, desde el punto de vista de cómo entendemos la administración del Estado, y por lo tanto está bien que se tensione, pero también está bien que lo podamos debatir
y no cerrarlo, digamos. Entonces, cuando se pone en contraposición con lo que pasa con los funcionarios públicos, en este caso en particular, creo que es empezar a cerrar un debate que evidentemente tiene que ser mucho más abierto. ¿Tienen la impresión de que se clausura el debate a propósito de este tipo de expresiones, Catalina? ¿Que se clausura el debate en qué sentido? Por lo que señalaba recién Lorena, en lo que tiene que ver con la posibilidad de debatir ciertas temáticas y si en este caso la figura de la Contralora establece ciertos elementos, ir cerrando ciertos caminos. No, yo creo que, a ver, la función, insisto, la función de la Contraloría, entre muchas otras, lo que pasa es que hay un peso que tiene hoy día la Contralora muy favorable. Yo siempre digo que ella es como la popular del curso, ¿no? Entonces, si ella sale hablando, es casi que obvio que lo que está diciendo tiene credibilidad, ¿ya? Entonces, aquí a lo que yo voy, por supuesto, que el debate tiene que existir respecto de los parlamentarios. Ahora, yo tengo un cuestionamiento ahí muy personal. Yo no sé qué tanta responsabilidad legislar tienen hoy día algunos parlamentarios. Y insisto, porque no hay disciplina partidaria, porque tenemos muchos independientes. Entonces, finalmente, ellos lo que buscan es responder a su séquito, a su electorado y finalmente, o sea, insisto lo mismo, el Consejo Fiscal Autónomo está diciendo que no nos alcanzan los recursos, pero hoy día en la mañana estaba viendo que ya se aprobó. ¿Me entiendes? Sí. ¿No? Entonces se aprobó algo que no tenemos certeza de cómo, probablemente hay una parte que esté financiada, pero ¿qué pasa con el resto? Entonces también eso no me parece responsable, porque decir, no, vamos, démosle nomás, esto es como decir, en la carga vemos cómo se arregla el camino, ¿no? ¿Y qué pasa si después, cuando estemos transitando ese camino, no somos capaces de responderle, por ejemplo, a los funcionarios públicos? Ahí sí que vamos a tener problemas. Les voy a dejar estos últimos minutos para cerrar ideas, Lorena. Sí, mira, yo respecto a este debate, yo creo que tiene que ver de cuál es el problema entonces del Estado cuando se dice que el Estado gasta demasiado, digamos. Entonces, ahí donde tenemos una diferencia evidente, porque el problema no es lo que gasta el Estado, sino en qué gasta, para quién gasta y quién termina pagando el ajuste. Y en ese sentido yo creo que cuando la política se esconde detrás de la técnica, lo que se pierde no es la eficiencia, sino que yo creo que es la democracia. Entonces yo creo que por ahí en el fondo va el debate más profundo y que tiene que ver cómo entendemos entonces el rol del Estado, cómo gastamos. E insisto, yo creo que definir que el reajuste del sector público es lo que va finalmente a eliminar la emergencia, yo creo que eso es tremendamente injusto y que cierra el debate. Y efectivamente, cuando lo dice, comillas, la más popular del curso, es súper complejo, entonces que los demás, y por eso es lo injusto, digamos. De plantear esto como si fuera realmente una planilla Excel solamente y no, en el fondo, una herramienta para llevar el proyecto político adelante. Catalina, para cerrar ahí el bloque y también el panel. Sí, yo la verdad es que creo que Chile está lleno de necesidad. Yo no reduciría solo el debate a la controversia actual respecto de justamente el tema del reajuste versus la emergencia. Sin perjuicio de ello, el elemento técnico es muy relevante tanto como el político. Yo creo que se complementan, pero hay una cuestión que en política, y yo creo que también eso le costó un poco al gobierno saliente ver, que es la coordinación y la articulación de ellos mismos como coalición. O sea, hoy día tienen un tremendo quiebre interno a propósito de lo que pasó con el tema de Gustavo Gatica, que se rompe, ¿no?, la coalición, y eso evidencia también la poca coordinación que tuvieron en ese y en tantos otros temas. Ahora, la población eligió con el 58%, ¿cierto?, de los votos otro proyecto, otra forma. Quieren ver un Chile distinto y esperemos que ese Chile distinto que las personas hoy día están queriendo ver, José Antonio Kast pueda traducirlo en políticas públicas adecuadas para resolver las necesidades que hoy día enfrenta Chile. Quiero agradecerles a Lorena Meneses, Catalina Riquelme, que estuvieron con nosotros en el panel del día de hoy. Muchas gracias, que estén muy bien y nos estamos reencontrando a futuro. Gracias. Un abrazo. Buenas vacaciones. Buenas vacaciones, sí. Plantear de que 2026 vamos a seguir ahí con esta sección y vamos a seguir también la huella de los deportistas de nuestra universidad. Muy agradecidos. Muy agradecido a nosotros también. Muy gracias por invitarnos. Gracias también para ti, Andrés.